Desde el origen de la humanidad, la mente ha intentado comprender los misterios más profundos del universo. ¿Cómo puede ser que el infinito se haga cercano? ¿Cómo puede un solo Dios ser tan vasto y aún así tan íntimo? En la fe católica, el misterio central de Dios es la Santísima Trinidad. No es un concepto simple, no es algo que pueda comprenderse fácilmente, sino el más sublime de los misterios. Un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres, y a la vez uno solo. En este video nos adentraremos en las profundidades de este misterio, explorando las Escrituras y la revelación divina que nos permiten vislumbrar este asombroso y santo misterio. Dios es uno. Esta es una verdad fundamental del monoteísmo y de la fe cristiana. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Deuteronomio 6:4. Este es el centro de la fe. Hay un solo Dios, único e indivisible. Sin embargo, este Dios único no es una soledad infinita. La revelación cristiana nos muestra que este único Dios existe en una comunión perfecta de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas divinas unidas en una única esencia divina. Para la razón humana, este misterio desafía toda lógica. ¿Cómo pueden tres ser uno? ¿Cómo puede un solo Dios existir en tres personas distintas? Sin embargo, este misterio no es un juego de números. No es una contradicción, sino una verdad revelada que sobrepasa nuestra comprensión finita. A lo largo de la historia, Dios ha ido revelando gradualmente su naturaleza trinitaria, comenzando con la creación del mundo y culminando en la encarnación de su Hijo, Jesucristo, y la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. En el principio Dios creó el cielo y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Ya desde el inicio de los tiempos, la Biblia nos muestra la presencia de más de una persona en la obra divina de la creación. En el relato del Génesis, cuando Dios crea al ser humano, dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Génesis 1:26. Este plural, este hagamos, revela una comunicación dentro de la divinidad misma. El Padre, el Hijo y el Espíritu ya están presentes en el acto creador. Dios Padre, la primera persona de la Trinidad, es el origen de todo. Es el principio sin principio, la fuente eterna de todo ser. En la Biblia, Dios se revela como el Padre, no solo de toda la creación, sino de su Hijo eterno, Jesucristo. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Este amor del Padre no es un amor distante, es un amor que se expresa en la entrega, en el deseo profundo de salvar y sanar a su creación caída. El Padre es quien envía al Hijo al mundo para nuestra salvación, y junto con el Hijo, nos envía al Espíritu Santo. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es el Verbo eterno de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Este Verbo no es una idea abstracta o un simple intermediario. Es el mismo Dios que se encarnó en la persona de Jesucristo. Jesús no es solo un hombre excepcional o un gran profeta. Es Dios hecho carne, Dios que se hizo uno de nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. En Cristo vemos el rostro humano de Dios, la encarnación del amor divino. Jesús, el Hijo, es el Redentor. A través de su pasión, muerte y resurrección, el Hijo de Dios destruyó el poder del pecado y de la muerte. Él nos mostró que el amor de Dios no tiene límites. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Y después de su resurrección, Jesús no nos dejó solos. Prometió enviarnos un Consolador, el Espíritu Santo, para que permanezca con nosotros para siempre. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad,
Es el don de Dios que habita en nuestros corazones. Es el amor entre el Padre y el Hijo, derramado sobre la humanidad para guiarnos, consolarnos y santificarnos. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Juan 16:13. El Espíritu Santo es el que inspira a los profetas, el que fortalece a los apóstoles y el que sigue actuando hoy en la Iglesia, llenando a los corazones de los fieles con los dones de sabiduría, fortaleza y fe. Este es el gran misterio de la fe católica. 3 personas divinas, en una perfecta comunión de amor, una sola esencia. La Trinidad no es simplemente un dogma abstracto, sino la revelación del corazón de Dios. Dios es amor, y este amor se manifiesta en la comunión eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada persona de la Trinidad actúa en perfecta unidad, sin división, en todo lo que Dios hace, en la creación, en la redención y en nuestra santificación. Es el Padre quien crea, es el Hijo quien redime y es el Espíritu quien santifica. Y sin embargo, todos estos actos son realizados por el único Dios verdadero. El misterio de la Trinidad también está inscrito en la vida sacramental de la Iglesia. En el bautismo, somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la Eucaristía participamos del cuerpo y la sangre de Cristo, y el Espíritu Santo transforma el pan y el vino en el sacramento de la presencia real. A través de los sacramentos, la vida de la Trinidad se comunica a nuestra vida, haciéndonos partícipes de su amor y de su gracia. La vida cristiana es una participación continua en la vida de la Trinidad. El misterio de la Santísima Trinidad es la fuente de todo lo que existe y el fin último de toda nuestra vida. Es el gran plan de Dios para la humanidad, reunirnos en su amor eterno. Aunque nunca podremos comprender completamente este misterio, se nos ha revelado lo suficiente para que lo adoremos y lo contemplemos con asombro. Así como San Pablo lo expresa en su carta a los Corintios, porque ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Primera carta a los Corintios 13:12. Este es el Dios Trino, el Dios verdadero, el Dios que nos llama a vivir en comunión con Él por toda la eternidad.